Buenos días a todos, les damos la bienvenida a la asignatura Inmunología. Hoy vamos a comenzar con la primera clase. Vamos a presentarnos. Nosotras somos las docentes responsables de las clases teóricas. La doctora Noelia Caridi es la profesora responsable de esta asignatura y yo soy Laura González Pereira, soy la profesora corresponsable. Bueno, la doctora Noelia Caridi es profesora asociada de inmunología y también es investigadora independiente de CONICET. Yo soy profesora adjunta de esta cátedra y soy investigadora adjunta de CONICET también. Acá les dejamos nuestros mails por cualquier cosa, se pueden comunicar con nosotras y nos pueden encontrar en el Departamento de Microbiología e Inmunología en las oficinas 21 y 22. Ahora las dejo con la doctora Noelia Caridi, que va a comenzar con el primer tema de la asignatura, dándoles un pantallazo general de cómo va a ser la cursada y introduciéndolos a esta asignatura que es inmunología. Antes de empezar con el teórico de hoy, les voy a decir algunos datos que son importantes para que ustedes anoten, agenden. Bueno, vamos a empezar por las clases teóricas, que las clases teóricas se van a dictar siempre los martes y los miércoles de 11 a 13 en el anfiteatro 2 del pabellón 4. Y esos teóricos no son obligatorios, pero siempre está bueno que puedan ir para sacarse las dudas, porque siempre es mejor por ahí en el teórico eh, abordar todas las dudas que a uno les pueda generar, ¿no? En cuanto a las clases de consulta, van a ser los lunes y los jueves a las 11 horas en las oficinas donde nosotros trabajamos, en el Departamento de Microbiología e Inmunología. Con respecto a los materiales, ¿sí?, que van a encontrar en el CIAL, nosotros siempre les vamos a subir previo a cada teórico o a cada práctico el material de ese día, en el caso de los teóricos los PowerPoint, para que ustedes los puedan imprimir, los tengan, los puedan llevar a las clases para poder tomar nota en las mismas hojitas que imprimieron del PowerPoint. Con el tema de las clases prácticas también se les va a compartir las guías de trabajo práctico para que las puedan imprimir. Siempre nuestros canales de comunicación van a ser principalmente el CIAL y también nuestro Instagram, que es InmunoUNRC. Los invito a seguirnos para aquellos que todavía no nos siguen. Con respecto a las clases prácticas, vamos a tener 5 clases prácticas y los prácticos van a comenzar el 30 de marzo. Esas 5 clases prácticas, ustedes van a tener un práctico por semana y cada 15 días. Generalmente va a ser así. Una semana van a tener las comisiones A y la otra semana van a tener las comisiones B. Cuando tengan las A, las B no tienen, y cuando tengan las B, las A no tienen. Primero van a tener el primer práctico las A y cuando sea la otra semana, ese mismo práctico lo van a tener las B. ¿Se entiende? Nosotros hemos abierto 6 comisiones porque siempre manejamos un número grande de alumnos, entre 250 y 300 alumnos, y esas comisiones son 6 comisiones que están divididas en A y en B. Las comisiones 1 y 2 son paralelas, cursan el mismo día, ¿sí?, en un laboratorio al lado del otro, y el resto lo mismo. Las comisiones 1 y 2 cursan los lunes de 14 a 17, ya sea la A y la B. Las comisiones 3 y 4, también A y B, cursan los martes de 8 a 11. Y las comisiones 5 y 6 también cursan las A y B los miércoles de 8 a 11. Si hubiera alguno que necesitara cambiarse por cuestiones de trabajo, ¿sí?, tiene que hacerlo con un compañero, y apelo a la solidaridad de esos compañeros para poder cederle el lugar a los chicos que trabajan, ¿sí? Eso después, si ustedes se organizan entre ustedes, pueden venir después del 13 de marzo, que es cuando terminan las inscripciones, a nuestras oficinas con el compañero que se va a cambiar, y ahí podemos hacer el cambio. Bueno, en cuanto a los parciales, el primer parcial va a ser el 21 de abril, el recuperatorio del primer parcial el 5 de mayo, el segundo parcial el 1 de junio y el recuperatorio del segundo parcial el 12 de junio. Esta materia tiene régimen de promoción directa. ¿Qué quiere decir eso? Que en cualquiera de estas 4 instancias de parciales o recuperatorios, el promedio de esas instancias tiene que dar 7. A ver, les doy un ejemplo. Si ustedes en el primer parcial se sacan 7, no tienen que ir al recuperatorio. En el segundo parcial se sacan 7 o más, han promocionado la materia. En el primer parcial se sacan 5, no tienen que ir al recuperatorio, pero en el segundo parcial se sacan 8 o más, de manera que del promedio y el promedio de 7, entonces promocionan. Primer parcial lo desapruebo, voy al segundo parcial, me saco un 7. El segundo parcial lo apruebo con un 7 o más, estoy en condiciones de promocionar. Primer parcial lo desapruebo, voy al recuperatorio y me saco un 5. El segundo parcial me saco un 7, o sea, en realidad un 8,
o más, me da el promedio, sigo promocionando. Primer parcial, lo desapruebo. Segundo parcial, me saco un 5. Recuperatorio del primer parcial me saco un 5. Segundo parcial lo desapruebo y recuperatorio del segundo parcial me saco un 8. Me da el promedio, sigo promocionando. ¿Se entiende? En cualquiera de las instancias yo tengo la opción de que el promedio me dé 7 y pueda promocionar. ¿Qué pasa si en alguno de los parciales o de los recuperatorios no llego nunca a una nota mayor a 7? O sea, nunca me da el promedio. Tengo la opción de recuperar para la promoción. ¿Qué día vamos a recuperar para la promoción? Eso lo vamos a tener que ver al final de la cursada porque tenemos que coordinar con los parciales que ustedes estén rindiendo en otras materias también. Porque patología ha cambiado, diríamos, el régimen, no sé si ya les han contado, pero acá han cambiado el régimen de parciales y van a tomar parciales al final de la cursada. Así que bueno, tenemos que organizar un poquito ahí cómo sería ese parcial para recuperar para la promoción. Otra cosa importante con el tema de los parciales, para que tengan en cuenta, es que rindo el primer parcial, me va mal, voy al recuperatorio. Ahora, no pude venir al primer parcial porque estaba enfermo, no voy al recuperatorio. Solamente van al recuperatorio los que rindieron mal. Aquel que estaba enfermo el día del parcial, el día que viene a la oficina a traer el certificado de que estuvo enfermo, ahí se le toma el primer parcial de forma oral, ¿sí? Lo mismo con el segundo parcial o con los recuperatorios. O sea, solamente van a la instancia de recuperatorios aquellos que hayan rendido mal el primer parcial o el segundo parcial. Los que han estado enfermos rinden en el momento que vienen a presentar el certificado. Bueno, espero que haya sido clara. Si algo no quedó claro, lo podemos abordar en la próxima clase que será presencial de la semana que viene, ¿sí? El martes que viene. Y bueno, y ahora vamos a comenzar con el teórico. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta asignatura? ¿Qué es lo que ustedes van a aprender en este cursado durante este cuatrimestre mientras vayamos transitando la asignatura inmunología? Ustedes van a conocer los diferentes tejidos, órganos y células que compone el sistema inmune de un animal. También van a comprender la función y las relaciones que se establecen entre todos esos órganos, tejidos y células que componen el sistema inmune. También van a aprender cómo el sistema inmune combate las enfermedades producidas por diferentes tipos de microorganismos, como pueden ser virus, bacterias, hongos y parásitos. Van a conocer cómo se regula esa respuesta inmunológica. Van a aprender y van a comprender lo que son las vacunas y cuáles son los principios de la vacunación. Van a conocer también cuáles son las alteraciones del sistema inmunológico que llevan a que se produzcan diferentes enfermedades en los animales. Y también en los prácticos van a aprender diferentes técnicas de laboratorio para poder detectar una respuesta inmunológica. Entonces, les hemos hecho este esquemita para que vayamos siguiendo, para que no nos perdamos y vayamos siguiendo en qué unidad estamos. Como ustedes pueden ver acá, la asignatura inmunología está compuesta por 9 unidades. La unidad 1, que es la que vamos a comenzar a transitar hoy, incluye los temas sistema inmune, generalidades e inmunidad innata. Si ustedes quieren tener un conocimiento más profundo de los diferentes temas que vamos a tratar, lo pueden ver también en el programa de la materia que ya está subido también al CIAL. Está subido en dos lados, en la parte de materiales y también al inicio, donde está la descripción de lo que es la asignatura. Entonces hoy vamos a comenzar con las generalidades de lo que es el sistema inmunológico. Para ello es necesario que ustedes sepan definiciones que son importantes. Por un lado, ¿qué es la inmunología? La inmunología es una ciencia que estudia las respuestas celulares y moleculares que ocurren en un organismo luego de la interacción con un microorganismo o sustancia extraña. ¿Qué es lo que es el sistema inmune? El sistema inmune es el conjunto de tejidos, órganos, células y moléculas que están todos, ¿sí?, en el animal y que actúan de manera coordinada para poder brindar una respuesta frente a ese microorganismo o sustancia extraña que ingresó a ese animal. Y además el sistema inmune es un sistema esencial para la vida, ya que si no tuviéramos un sistema inmunológico no podríamos directamente ni siquiera respirar, ¿sí? Ya que cualquier cosa que ingresa a través de distintas vías aéreas o vía oral, no seríamos capaces de defendernos de eso. ¿Qué es lo que es entonces una respuesta inmune? Es el conjunto de mecanismos inmunológicos que pone en marcha el animal para poder eliminar a ese agente invasor. Y por último, ¿qué es la inmunidad? Es el estado en que queda el animal luego de que ha dado batalla frente a ese microorganismo invasor, es decir, que ha respondido, que ha tenido una respuesta inmunológica y un estado de resistencia
con el que queda el individuo frente a ese agente invasor. ¿Y qué quiere decir eso? Que queda preparado para una segunda exposición al mismo antígeno y que al mismo microorganismo, perdón, y que ese microorganismo no pueda volver a hacerle daño. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la historia, cómo surge el concepto de que tanto los seres humanos como los animales tenían un sistema inmunológico que los protegía, ¿sí? Hace muchos años atrás, en el siglo XII y en el siglo IX, un poquito antes en Europa, se había empezado a conocer lo que se llama, en el caso de los humanos, la viruela humana y en el caso de los bovinos, la peste bovina. La viruela humana hoy se sabe que es producida por un virus, que es el virus variola. Y en el caso de la peste bovina es un virus también, pero que es del género Morbillivirus y pertenece a la familia Paramyxoviridae. Son virus que están de alguna manera emparentados, es decir, que son similares, y por lo tanto lo que se veía, diríamos, lo que producía ese virus variola eran esas lesiones características, ¿sí? Como unas ampollas características que le salían a los niños y a los adultos. Acá en esta foto lo que vemos es un niño que está sano y otro niño que está contagiado de viruela humana, y era una enfermedad que tenía una mortalidad altísima. Y en el caso de los animales, ese virus, lo que veían en ese momento era que producía unas lesiones también características a la de la viruela humana, con unas costras características que se hacían en el cuerpo del animal. Entonces ellos vieron que esos virus podían estar emparentados. ¿Qué observaron en aquellos momentos, diríamos en aquellos años? Unos médicos chinos, ¿sí? Observaban que las mujeres que iban a ordeñar las vacas, diríamos, si las vacas estaban contagiadas de esta peste bovina, esas mujeres no se contagiaban de la peste bovina, pero tampoco se contagiaban de la viruela humana. Entonces empezaron a pensar, ¿no será que estos virus están emparentados? Y quizás sí, de alguna manera podemos colocar el material de las costras, ¿sí? Que se le hacían a las vacas, o de las ampollitas que se le hacían a las vacas, las podemos inocular de alguna manera en un humano para ver si se contagia de la viruela humana o no. Y entonces hicieron eso. En esa época obviamente no había ética, no había comité de ética, no había bioseguridad, entonces era todo cuestión de probar. Entonces lo que se hizo fue sacar material líquido, ¿sí? De las vesículas que se le formaban a los animales, y como que se lastimaba un poquito la piel de un niño, ¿sí? Y se le colocaba el líquido de esas costras. Y luego se veía si el niño se contagiaba de la viruela humana o no. Con gran sorpresa se dieron cuenta de que los niños no se contagiaban, o si se contagiaban lo hacían de manera muy leve, y ya la mortalidad no era en un porcentaje tan alto. Por lo tanto, en esta imagen que ustedes pueden ver acá, fíjense, ven al médico inglés Edward Jenner, que en 1798 fue el creador de lo que se llama la primera vacuna, y ahí ven cómo le están sacando el material líquido a las vacas y otro médico se lo está inoculando en el brazo a los niños. De esa manera, con esas primeras vacunas que se daban, en la década del 70 se logra erradicar la viruela en el mundo, ¿sí? Entonces siempre lo que se colocó fue material de virus vivo, el virus que causaba la peste bovina. Entonces, el término vacunación que se dio en ese momento se lo llamó así porque venía del latín vaca, porque era sacar material o inocular material de un animal enfermo, en este caso de una vaca, a un animal sano o a un humano. Entonces, mediante ese procedimiento se quiso ver si también esto funcionaba para otras enfermedades. Y de esa manera pusieron en marcha la vacunación contra la viruela ovina, también contra la pleuroneumonía bovina. En este caso lo que hacían era a través de trozos de pulmón infectado, se lo inoculaban en la cola de las vacas y veían cómo estas luego no se infectaban de pleuroneumonía. Y también intentaron hacerlo con el moquillo canino. En este caso lo que hacían era obtener material líquido de las costras de viruela bovina y se lo inoculaban a los perros, pero en este caso no fue efectivo. Muchos años después se dieron cuenta que esos virus no estaban emparentados, por lo tanto el animal no producía una respuesta frente a esa inoculación de ese virus. Y en realidad, muchos años después, en 1879, Louis Pasteur estaba trabajando con el cólera aviar, ¿sí? Con unas bacterias que producían el cólera aviar, que en este caso, muchos años después, se les puso el nombre de Pasteurella multocida. Él estaba trabajando en su laboratorio y tenía un asistente
y le dijo al asistente que, por favor, que dejara las placas, ¿sí?, en frío, para que cuando volvieran, porque se iba de vacaciones el asistente, para que cuando volviera pudieran ver algún crecimiento en esas placas. Pero el asistente de Louis Pasteur se las olvidó abiertas. Entonces, cuando volvieron de las vacaciones, esas cepas, diríamos, que estaban crecidas, estaban todas como secas, ¿sí? Estaban como envejecidas. Entonces Pasteur le dijo, bueno, no importa, no las vamos a tirar las placas, las vamos a usar igual. Entonces, ¿qué hizo? Porque quería probar. En realidad, cuando ustedes ven, un investigador siempre hace eso. Voy a probar a ver qué pasa con esto. Entonces, preparó una suspensión, ¿sí?, de esas bacterias que estaban envejecidas, que se las habían dejado olvidadas y no estaban en frío, y se las colocó a gallinas o aves que eran normales, que no estaban enfermas. Y veía a ver qué pasaba. Bueno, cuando le inocularon esas bacterias que venían de un cultivo envejecido, esas aves no tenían ninguna enfermedad, pero tampoco se morían. Entonces, agarraron esas aves que estaban inoculadas con el cultivo envejecido y también agarraron otro grupo de aves normales que no habían sido inoculadas con nada. Y ahora, a cada uno de esos grupos le inocularon un cultivo fresco de las bacterias, ¿sí? ¿Qué vieron? Que en el grupo que ya había sido previamente inoculado con la bacteria envejecida, ese grupo no tenía ni enfermedad ni se morían. En cambio, al grupo que le inoculaban la bacteria fresca y que no había sido previamente inoculado con la bacteria envejecida, ese grupo moría. Entonces así, de esta manera, Pasteur descubre el principio de la vacunación. ¿Y qué es el principio de la vacunación? Lo que le estaba inoculando acá con esta bacteria envejecida, esta Pasteurella envejecida, era una cepa que se había vuelto con el tiempo avirulenta, es decir, que había perdido la capacidad de producirle la enfermedad a las aves. Entonces, las aves, de todas maneras, producían una respuesta inmunológica frente a ese agente extraño que estaba ingresando, que no le estaba provocando la enfermedad, pero que sí ellos lo estaban reconociendo como un agente extraño, entonces producían una respuesta, despertaban, desarrollaban una respuesta inmunológica. Esa respuesta inmunológica luego protegía al animal frente a la próxima infección con la cepa salvaje, o sea, con la cepa que estaba fresca. Entonces así descubrieron que las vacunas se podían hacer, ¿sí?, con una bacteria que perdiera, o con un virus, o con lo que sea, que perdiera su capacidad de provocar enfermedad. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos vacunas. Bien, ahora de esa manera descubrieron en esos años que nosotros y que los animales tenemos un sistema de defensas, y luego con los años fueron como desmenuzando y ordenando ese sistema de defensas. Fíjense, yo acá les puse como unos soldaditos porque realmente es así. El animal se defiende frente a un patógeno y para eso tiene diferentes barreras, ¿sí?, que se van activando unas con otras para poder eliminar o no dejar entrar a ese microorganismo patógeno. Entonces, cuando un patógeno quiere ingresar por primera vez al animal, va a tener que pasar todos estos niveles. El primer nivel que intenta pasar son las barreras físicas, que ya las vamos a ir viendo de a poco en los siguientes teóricos. En este caso, como principal barrera física podemos tener la piel y las mucosas, ¿sí? Van a tener un montón de mecanismos, piel y mucosas, que ya los vamos a ver, que van a evitar que ese microorganismo ingrese. Pero si el microorganismo logra atravesar ese primer nivel, se encuentra con un segundo nivel que ya se llama inmunidad innata. Y esa inmunidad innata está compuesta por un montón de células y moléculas que lo que van a lograr es una inflamación para tratar de eliminar a esa bacteria, ¿sí?, que por ejemplo, atravesó la piel o las mucosas. A su vez, se va a ir activando también un tercer nivel, que es la inmunidad adquirida, ¿sí?, o adaptativa. Nosotros le vamos a llamar inmunidad adaptativa. En los libros la pueden encontrar con cualquiera de los dos nombres. En esa inmunidad adaptativa se van a empezar a producir anticuerpos y células, ¿sí?, específicas para atacar a esa bacteria si es que este nivel no lo ha podido eliminar. Y a su vez, una vez que se despierta la inmunidad adaptativa, se van a generar células de memoria, que es lo que le va a dar al animal la inmunidad, de lo que estábamos hablando recién, el concepto que estábamos hablando recién. Entonces acá vemos un poquito ya con las células cómo está organizado ese sistema de defensas. Fíjense que la inmunidad innata, una vez que el microorganismo logra atravesar la barrera epitelial o las barreras físicas, es una respuesta que se pone rápidamente, si se fijan en las horas, aproximadamente en las primeras horas, entre las 0 y las 12 horas,
después de que el microorganismo atravesó la barrera epitelial, ¿sí? Entonces se activa la inmunidad innata en las primeras horas. ¿Quiénes son las células responsables, las principales células responsables? Y bueno, ahí vamos a tener células dendríticas, vamos a tener también fagocitos que van a llegar un rato después, eso ya después lo vamos a ver. También puede haber células NK, va a estar el complemento y un montón de otras células más que ya vamos a ir viendo de a poquito. Y luego van pasando las horas y van pasando los días y más o menos a los 7 días empiezan a llegar los efectores de la inmunidad adaptativa, que en este caso son los anticuerpos, que van a ser producidos por unas células que se llaman linfocitos B, y los linfocitos T efectores, sí, que se van a activar ambos en el ganglio, y ya después vamos a ver cómo se activan. Entonces, la inmunidad innata aparece en las primeras horas después de que el microorganismo ingresó al animal, y la inmunidad adaptativa aparece días después, entre los 7 y los 15 días aproximadamente. Ahora vemos acá una comparación entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Por ejemplo, ¿cuáles son las células que están implicadas? En el caso de la inmunidad innata tenemos macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, células NK, como dijimos, y los principales efectores de la inmunidad adaptativa son linfocitos T y B. En cuanto a la historia evolutiva es ancestral. ¿Qué quiere decir esto? Que la inmunidad innata se encuentra primitivamente en un montón de organismos vivos, ya sea desde las plantas, insectos, hasta mamíferos. En cambio, la inmunidad adaptativa es un poco más evolucionada y se encuentra más bien en organismos que ya son más complejos. En cuanto al inicio, es rápida en los primeros minutos u horas de que atravesó el microorganismo la barrera epitelial. En cambio, la inmunidad adaptativa es más lenta, tarda días o semanas en que llegan los anticuerpos o las células sensibilizadas, que se llama, o las células activadas, mejor dicho, no sensibilizadas, al lugar de la infección. En cuanto a la memoria, la inmunidad innata no tiene memoria, es decir, todas esas células que se activaron para tratar de eliminar al patógeno, ninguna queda con memoria, ¿sí? En cambio, en la inmunidad adaptativa ya vamos a ver que parte de esas células que se activan, de esos linfocitos T y linfocitos B, quedan luego como células de memoria, que son las que van a actuar rápidamente frente a una segunda exposición al mismo microorganismo. Y acá vemos cómo, una vez que se rompen las barreras físicas, comienza a crecer lo que es la inmunidad innata en las primeras horas, y luego cuando van pasando las horas y van pasando los días, decae la inmunidad innata y comienza a aparecer los mecanismos efectores de la inmunidad adaptativa. Uy, se me fue esto. Bien. En el caso de la respuesta inmune adaptativa, esta respuesta inmune puede ser humoral, en donde los principales efectores van a ser los anticuerpos que van a ser producidos por los linfocitos B, o puede ser celular, en donde los principales efectores van a ser los linfocitos T citotóxicos, que son los linfocitos T CD8, o los linfocitos T cooperadores, que son los linfocitos T CD4. En general, siempre para todos los microorganismos que ingresan, se van a activar los dos tipos de inmunidad adaptativa, tanto humoral como celular. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber tanto producción de anticuerpos como de linfocitos T, CD4 y CD8, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero generalmente, dependiendo del microorganismo que ingrese, una va a predominar frente a la otra. Pero en realidad se van a producir las dos. Y acá un poquito como para terminar esta primer parte, este primer pantallazo de lo que es lo que vamos a ver en inmunología, podemos ver en este cuadrito resumidas cuáles son las funciones del sistema inmunológico. En este caso vemos que cuando ingresa un patógeno tiene que atravesar esas barreras físicas como piel o mucosa y entra en contacto, ¿sí?, con el sistema inmunológico. Y ahí pueden pasar dos cosas: que se desarrolle o que se despierte una respuesta inmunológica o que no haya respuesta inmunológica, ¿sí? Que ocurra lo que se llama un mecanismo de tolerancia. Y eso es, por ejemplo, cuando nosotros estamos ingiriendo un alimento, ¿sí? Vamos a ver que a nivel de la mucosa intestinal también hay una respuesta inmunológica que se puede llegar a despertar, pero que no se despierta todo el tiempo porque si no, no podríamos comer nada, ¿sí? Entonces, va a depender qué tipo de sustancia extraña está ingresando al animal para ver si se despierta una respuesta inmunológica o no se despierta. Y también a través de qué vía es el ingreso, ¿no? Entonces, en el caso de que se despierte una respuesta inmunológica, esa respuesta puede ser una respuesta inmune innata, que como dijimos recién, no es específica. ¿Esto qué quiere decir?
que no sea específica. Vamos a ver más adelante que estas células de la respuesta inmune innata van a ser capaces de reconocer a grupos de microorganismos en general y los van a reconocer a través de estructuras que comparten varios microorganismos, ¿sí? En cambio, se dice que la inmunidad adaptativa es específica porque allí los linfocitos T y los linfocitos B tienen que ser capaces de reconocer un antígeno en particular de ese microorganismo. Entonces, ¿qué va a hacer la inmunidad innata? Vamos a tratar de eliminar al patógeno a través de la fagocitosis y también de una respuesta inflamatoria que va a atraer desde la circulación a muchos fagocitos para tratar de eliminar a ese microorganismo, pero también hay que tener cuidado porque de tanta inflamación, si no podemos volver a la homeostasis, no podemos regular esa respuesta inmune o el animal no puede regularse, puede hacer una inflamación crónica. Y en el caso de la inmunidad adaptativa, que puede ser una inmunidad humoral, cuyos efectores sean principalmente los anticuerpos, van a tratar de eliminar el patógeno, y en el caso de la inmunidad celular, también, dependiendo qué tipo de patógenos sean, los linfocitos TCD8 van a intentar eliminar a una célula infectada y los linfocitos TCD4 van a cooperar con otras células para que puedan eliminar a ese microorganismo, y también esta inmunidad adaptativa va a generar memoria, ¿sí? Es lo que hablábamos recién. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos que ver? ¿Dónde se generan todas las células del sistema inmune? ¿Y dónde se produce la respuesta inmunológica? Porque no es que se produce en el animal en cualquier parte, hay sitios específicos donde se producen. Y en todas las especies, ¿es igual? Les dejo todos esos interrogantes para que ustedes lo vean en el teórico de la profe Laura. Y acá les dejo también toda la bibliografía de consulta. Estos son los distintos libros, nosotros se los vamos a dejar disponibles en el CIAL para que ustedes los puedan consultar. Generalmente nosotras trabajamos con el libro TISAR y con el Feinborn, con estos dos que son los más nuevos, y a partir de esos libros es que vamos armando los diferentes teóricos.